Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Queremos darle la bienvenida y agradecerle mucho que a esta hora, para él ya casi las 11 de la noche, nos atienda. Fray Marcos García es un fraile dominico, nos atiende desde Roma y le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para conversar con la audiencia de Actualidad Radio. Agustín Acosta y Carlos Acosta, le damos la bienvenida, padre. Gracias. Agustín, Carlos, un abrazo y qué casualidad, Agustín, y es precisamente el Papa León XIV el que va a llevar el rumbo de la Iglesia Católica, un fraile agustino. Yo en este caso soy fraile dominico, pero nosotros profesamos la regla de San Agustín porque es una de las más antiguas. Vamos a empezar por ahí, porque muchos ya se ha hablado, ¿no? Él nació en Chicago, ha hecho gran parte de su vida sacerdotal en Perú, actualmente es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, pero vamos a esto que usted acaba de tocar. Los monjes, como ustedes, dominicos y agustinos, mantienen como figura central la del padre y doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos esperar que eso haya marcado de cierta manera la vida de este sacerdote? Y que a su vez, cuando él tuvo la oportunidad de escoger si iba a ser un sacerdote diocesano o no, optó por hacerse monje agustino. Bueno, primero hay que aclarar, es que nosotros no somos monjes, él es un fraile, perteneciente, sí. Los monjes son los que están, sí. No, pero bien que tocas ese tema porque, mira, yo participé en MasterChef España y muchas veces se confundían y me decían monje. Y entonces yo siempre aclaraba el tema para que sepan que pues los agustinos, los dominicos, los mercedarios, los carmelitas, los franciscanos somos órdenes religiosas mendicantes desde la Edad Media. Ya existía la vida religiosa, pero de manera monástica, como se conocen los benedictinos, los trapenses, camandulenses y los que viven en un monasterio de clausura. La fundación, por ejemplo, nuestra responde a una necesidad propia de la falta de predicadores, por eso yo pertenezco a la orden de predicadores, y de las reglas más importantes que asumimos los religiosos está la regla de San Benito y la regla de San Agustín, y cuando una orden se creaba en aquel tiempo, pues se elegía qué regla seguir, y la regla de San Agustín se refiere pues a un conjunto de normas que el mismo Agustín de Hipona, como bien lo acabas de decir, doctor y padre de la Iglesia, pues decía, pero una de las cosas más lindas de la regla de San Agustín es que dice, primero que nada, mis amados hermanos, Dios será amado después del prójimo porque nos ha dado estas instrucciones y a lo que estamos llamados es a la conversión de las almas. Y por tanto, pues seguimos esa regla. Y más el nuevo Papa, pues que es fraile agustino de la orden de San Agustín y además misionero. Padre, comentábamos con Agustín minutos antes de hacer contacto con usted lo importante que es el nombre que escogió el nuevo Papa, León XIV. Sí. Y nos gustaría que usted ahondara un poco más en eso. Agustín acaba de hacernos una historia extraordinariamente documentada sobre su antecesor en cuanto al nombre, León XIII. Pero nos gustaría que desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su fe, nos dijera qué podemos esperar de un padre que ha adoptado el nombre de León XIV. Bueno, precisamente, qué bueno que Agustín, iba a decir San Agustín, bueno, ojalá que vaya por el camino de la santidad. Se porta bastante bien, pero no llega a esos niveles, padre. Pero todavía no lo vamos a canonizar todavía. Bueno, qué bueno que Agustín haya tocado ese tema. Me gusta que yo soy comunicador social también, mucho tiempo ejercí la locución en Venezuela y en Colombia. Y me gusta mucho cuando los comunicadores sociales nos tomamos en serio que estar frente a un micrófono es reeducar a una sociedad que tanta falta nos hace. Y precisamente me gusta ese tema de León XIII porque yo soy un amante de la encíclica Rerum Novarum, que es de las cosas nuevas y entre otras que también escribió el Papa León XIII. Un papa que se fue marcando fuerte, pisando fuerte, como el caso de Francisco, ¿no? Que dejó la vara alta, por decirlo de alguna manera. Un papa que se preocupó por escribir la primera encíclica social de la Iglesia en plena revolución social, industrial. Un papa que puso esa Rerum Novarum a decir, mira, la Iglesia ni es de derecha ni es de izquierda, sino anuncia y denuncia
denuncia aquello que está mal y que va en contra de la dignidad humana. Y entonces escribía un tanto la encíclica con una preocupación, pero ocupándose de esas cosas nuevas que iban apareciendo en aquel entonces, de ese siglo XIX pasando también al siglo XX, de las nuevas fundaciones de las congregaciones femeninas modernas, de la revolución industrial, de la explotación a los más pobres, y de un capitalismo pero bueno, pues, y de un socialismo o de una izquierda muy mal entendida que supo aprovechar el discurso de la izquierda en ese momento, y yo creo que si se hubiesen tomado en serio y se hubiesen tomado muy a pecho todo lo que este buen papa escribió, León XIII, el capitalismo y el comunismo sobre todo, no hubiese alcanzado los niveles de poderío que alcanzó, porque recuerden ustedes que una ideología cuando se enquista, pues usa la debilidad y la poca formación del proletariado, entonces del pueblo como tal. Yo los invito de verdad a leer a León XIII. Gracias, Agustín, por tocar ese tema. Y gracias por ocuparte de traerlo a la palestra, porque nos viene bien que este Papa que ha adoptado el nombre de León XIV, ojalá que muchas de las cosas que nos ha dejado León XIII sirvan. León XIII fue un papa que apareció, por ejemplo, fue el primer pontífice que apareció en cámaras debido a un rumor que decían que estaba muy enfermo, y fue un papa que se dejó documentar. Es el primer papa que se dejó grabar. Es el papa que se preocupó también por la explotación de menores. En fin, por esa delicadeza que tienen estos hombres de Dios cuando se meten con el más débil, con el más vulnerable. Ojalá que el Papa, que por cierto además lleva su segundo nombre de pila como Francisco, ¿sí? Se ocupe y se preocupe de esas cosas nuevas que están apareciendo, porque recuerda, Carlos y Agustín y amigos radioyentes, que cada tiempo, cada contexto tiene sus ideologías que continúan fortaleciendo ideologías que no nos hacen bien, que lo único que hacen es dividirnos para aprovecharse precisamente de aquellos que son explotados. Y le comentaba también a Carlos hace un rato, en alusión a León XIII como punto de referencia del nombre que adopta ahora el nuevo sumo pontífice, que León XIII no solamente fue el papa que estableció por primera vez en la historia la doctrina social de la Iglesia, sino también fue un papa místico, fue un papa exorcista, fue un papa con una clarísima definición del peligro de las fuerzas oscuras y de Satanás. Algo que últimamente en la Iglesia, en términos generales, y no me refiero al papado de Francisco, me refiero en términos generales, como que no es muy de moda hablar de la influencia diabólica. León XIII, inspirado precisamente por un éxtasis místico, escribió la oración de San Miguel Arcángel y marcó una clara doctrina dentro de la Iglesia de que había que utilizar el púlpito y las prédicas y las homilías para hablar en contra del pecado, para hablar en contra del mal, para educar a la feligresía de cómo protegerse, ¿no? Y hoy en día más que nunca estamos viendo el mal con grandes avances, estamos viendo la drogadicción, estamos viendo el abuso doméstico, el abuso infantil, las guerras fratricidas en países, por ejemplo, como África, masacres de cristianos por aquí o por allá, y eso, sin duda alguna, por lo menos desde mi punto de vista, y con la formación católica que yo tengo, ahí está el combate final entre la fuerza de la luz, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ojalá que este Papa, con esa vara firme, ¿no?, se inspire en ese mismo sentido de León XIII y consiga combatiendo el mal en todas sus manifestaciones. Pero definitivamente estoy súper sorprendido y me llena de orgullo escuchar a un colega periodista y locutor hablar de esa manera, porque es que es lo que nos hace falta. Mira, vivimos en un mundo, en la actualidad, donde parece que la trampa, la viveza criolla, como decimos en Venezuela, está de moda y además es aplaudida. Vivimos en un mundo donde los mismos sacerdotes nos da miedo denunciar lo que tenemos que denunciar, intra iglesia y fuera de la iglesia. Vivimos en un mundo donde yo me he quedado
de verdad abismado cuando los sacerdotes niegan la existencia del demonio, por ejemplo, o niegan la existencia de la oscuridad, que la oscuridad no existe como tal, existe la ausencia de la luz, perfecto, pero eso hay que denunciarlo porque la luz es Cristo. Y precisamente cuando un hombre que dirige un país se burla de la religión como los tenemos en Sudamérica, se burla de esa dimensión espiritual, siendo un día evangélico, otro día judío, otro día protestante, otro día católico, otro día... Eso es burlarse en la cara de una sociedad que está hambrienta y ávida de una palabra de verdad. Eso es burlarse de la fe de la misma gente. Y eso es caer en la demagogia y en un populismo barato. Y de esos hay de sobra y ustedes y yo los conocemos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo los sacerdotes de denunciar eso? La iglesia siempre ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad. Eso no quiere decir que sea una iglesia, como decía el Papa Francisco, llena de santos o un museo de santos. Es una iglesia que es un hospital de heridos por el pecado. Ustedes y yo soy sacerdote, pero también tengo inclinación hacia la naturaleza del pecado. Pero eso no quiere decir que yo mismo me dé pañitos de agua tibia, dándome golpecitos de espalda y tranquilo, aquí no ha pasado nada. Yo creo que hemos bajado muchísimo, a propósito de que tocas ese tema del misticismo o de lo místico bonito, hemos bajado muchísimo y es una de las tareas fundamentales que tiene una ideología que usa a las almas débiles, que usa la poca formación y la muy poca información, sino la información que ellos le dan a gotitas para usarlo. Yo creo que estos medios se tienen que utilizar para divulgar gente y personas como León XIII y para divulgar los grandes valores que hemos ido perdiendo. Así que estoy gratamente sorprendido. Me alegro mucho porque fíjese, sacerdote, voy a decir algo que pudiera ser ofensivo para mucha gente, pero no me importa. Sacerdote que niegue la existencia del demonio y la existencia del infierno está en la iglesia equivocada. Jesucristo. Pero es que no puede darte miedo que ofenda a nadie. Ok, me alegro que no debería ofenderse. Me alegro que me dé ese aval. Jesucristo se pasó. Porque eso es entrar en diálogo con el mismo demonio. Exacto. Eso es entrar en negociación de adormecer la conciencia, que es lo que quiere el mismo demonio, y que usa armas poderosas. Es que además, decía uno de los papas, no recuerdo quién fue, si fue Pablo VI o Juan Pablo II, que el mayor éxito del demonio es hacer creer a la gente que él no existe. Pero por supuesto, y además usar gente que tiene un poder, tiene un púlpito. ¿Cómo me va a dar miedo a mí? ¿Cómo me va a dar miedo a mí si estoy llamado? Mira, la misma palabra de Dios dice, si vosotros calláis, hasta las piedras hablarán. Así es. Y yo, Carlos y Agustín, yo soy un hombre que no quiere creer en Cristo, yo quiero creerle a Cristo, porque yo no quiero ser solo creyente, yo quiero ser creíble, y estamos llamados todos a ser creíbles. Pero usted es pecador, pero es que no me estás diciendo nada nuevo. Al contrario, cuando a mí me recuerdan, cuando yo denuncio algo, que yo soy pecador, me encanta, porque eso me ayuda a bajarme del pedestal en que mucha gente nos ha querido subir. Y entre más alto nos suban, mayor va a ser el golpe, para no decirlo en términos venezolanos, que ustedes saben a qué me refiero. Sí, Entonces, padre. Mayor va a ser el... Así es, el platanazo, por decirlo menos. Exactamente. Entonces, padre, no nos tienen que dar miedo. Y si nos da miedo, denunciemos con miedo. Es como cuando sientes la vocación a la vida religiosa, que muchos jóvenes me dicen, es que me da miedo, pero pues responde con miedo. Me da miedo casarme, ve y cásate, pues si estás enamorado y te gusta esa mujer o ese hombre, responde con miedo, pero ve. Los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías decía, pero ¿cómo yo, si soy un muchacho? No importa, porque no vas a ser tú. Mira, ¿sabes en qué pensaba yo hoy cuando venía rezando el rosario mientras que me venía de la plaza? Le dije a un ahijado con el que estoy aquí, una familia, porque me dicen, padre, está como llorando, y pues me emocioné hasta las lágrimas, y le digo yo, espérate que me voy a volver a emocionar. Pero yo le digo, ¿sabes en qué estoy pensando? En el miedo que puede estar sintiendo este hombre en este momento. Sí. Se le veía la emoción y el miedo en la cara. Ustedes ven a un hombre ahí que nos está bendiciendo y nosotros estamos eufóricos gritando, pero vaya usted a escudriñar su corazón y su alma. Profundamente conmovido su rostro en esa imagen que veíamos a través de la televisión, y un momento incluso al borde de las lágrimas. Padre. Lo más probable es que cuando ese hombre entró a ese cónclave o llegó a Italia hace unos días, lo menos que le pasaba por la imaginación
es que hoy iba a tener que enfrentarse a la multitud como un nuevo papa. Fíjate que de eso le quiero hablar al padre antes de despedir esta conversación. Padre, usted como comunicador, pues obviamente tiene súper claro que habían unos nombres que denominaban los papables, y también conocemos la vieja frase de todos entran papas y la mayoría salen, y la gran mayoría sale cardenal. Pero se decían nombres, por ejemplo, como Robert Sara, para hablar del ala conservadora, se hablaba de el cardenal Tagle, el filipino, para hablar de un ala más liberal. ¿Cree usted que en este momento la decisión del Papa León XIV es una decisión inteligente de la Iglesia para elegir a un hombre que no está ni de un lado ni del otro, pero que puede entender esos dos extremos y tratar de unificarlo, porque en su discurso dijo varias veces el tema de la protección de la Iglesia? Sí, yo creo que la Iglesia responde a cada contexto, y yo creo que nos hacía falta un hombre que tuviera ese tacto pastoral, pero que sepa también del dicasterio de los obispos, pero además, sumado a ello, que sea un hombre abierto al mundo actual, con un trato diplomático interesante. Y entonces yo creo que Dios, que no se deja ganar en generosidad, pues ha respondido a nuestra súplica. Yo es que lamentablemente los tengo que dejar porque tengo otro medio de comunicación que he quedado con ellos. Dios me los bendiga. Placer. Volveremos a conversar pronto. Le prometo que lo vamos a tener pronto, por favor, de nuevo con más tiempo. Me encantaría.